Volvemos con Foro Médico, ya estamos avanzando en el tercer bloque. Nos acompañan esta noche el doctor Jorge Flores, cirujano vascular, y el doctor Hans Bugentin, psiquiatra. ¿Oriundo de Alemania? ¿Usted, su padre, su Papá abuelo? alemán. ¿Su papá? Sí. Sí, y todos los rasgos tiene el doctor, absolutamente. Sí. Bueno, es difícil el alemán, ¿eh? Difícil. Creo que es uno de los idiomas más difíciles. Sí, complicado. Sí. ¿Pero usted habla, doctor? Yo estudié en el colegio. Ah, en el colegio, ahí, o sea que ya prácticamente el idioma paterno lo tiene instalado. Mamá paraguaya. Sí, mi mamá es paraguaya. Ahí está. La oriunda de Ñembucú. Oriunda de Ñembucú, qué bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, conociendo un poquito a los profesionales también y los apellidos y todo. El doctor es Flores. Flores, español y como la mayoría de los paraguayos tenemos un origen doble. Por un lado los españoles y por el otro lado los guaraníes. Los guaraníes, exactamente. El doctor habla muy bien el guaraní también. Sí. Tenemos pendiente hacer algo Cuando guaraní gustes, en algún Lilian, me momento. encanta. Sí, así es, porque hay mucha gente que también precisa informarse en nuestro idioma. Sí. Así que Muchas veces es más fácil. Es más fácil también llegar. Y en el hospital de clínica donde vos estás, te comunicas también. Por las con características culturales de nuestros pacientes que no se animan a decirte que no entendieron. Exacto. Entonces, el médico tiene que saber leerle a su paciente y el médico tiene la obligación de ir al nivel de ese paciente para hacerse entender, y una vez que el médico se hace entender, logra la colaboración para el tratamiento. Porque a veces el paciente, el médico o algunos colegas le hablan en un lenguaje muy técnico, como cuando mi contador me habla a mí, que me siento igualito que mi paciente, porque me baja unos términos técnicos y yo a la mitad no mal entiendo. Totalmente me pasa igual, yo lo acepto todo, le digo, si voy a ir a la cárcel vamos juntos, algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, doctor, en relación al tema de vasculitis, vamos a entrar ya en la fase del tratamiento. Sí. Una vez que la persona es inspeccionada, diagnosticada, ¿cuál es el tratamiento que se aplica? Bueno, el tratamiento básico tiene tres rasgos o tres elementos. Primero, calmar el dolor. Que tenemos una amplia gama de drogas, desde las drogas para los dolores leves a medianos hasta las drogas para dolores intensos, que el médico, según su criterio, debe ir seleccionando. A veces con drogas comunes, analgésicos comunes, ya le pasa su dolor, pero muchas veces también hay que recurrir a otro tipo de drogas más fuertes para que pase el dolor. En segundo lugar, aumentar el aflujo de sangre. También hay drogas que dilatan las arterias. Entonces, las arterias que están cerradas en ese momento ya están cerradas, pero las que todavía están permeables, están abiertas, entonces se pueden dilatar y corre mayor volumen de sangre, porque esa zona justamente sufrió porque no le llegaba la adecuada cantidad de sangre, ergo no le llegaba la cantidad necesaria de oxígeno y nutrientes. Entonces hay drogas que son muy buenas también para esto. Y en tercer lugar, frenar o disminuir la reacción autoinmune del organismo, del sistema de defensa contra esa zona del cuerpo. Hay que cortar eso y eso se logra con corticoides. El tratamiento con los corticoides, ¿verdad? Idealmente tiene que ser corto o relativamente corto, porque también es como una sábana corta. Los corticoides tienen sus efectos colaterales. Generalmente el tratamiento de las vasculitis, que es frenar esa exacerbación y empezar la etapa de remisión, dura semanas. Rara vez dura meses. Entonces, ¿Todos son fármacos inyectables? No. ¿Son orales? En los casos más leves pueden ser manejados por vía oral. Ahora, hay casos más graves en cuanto al dolor y al grado de daño que produjo la vasculitis, que entonces en un principio por lo menos tienen que ser tratados internando al paciente y tratándolos de manera inyectable. ¿Y a nivel cerebral el tratamiento? Es con corticoides también. A nivel cardíaco también. Una vez que se hace el diagnóstico, entonces hay que empezar el tratamiento con corticoides. ¿Y todas las obstrucciones se remiten con las drogas nada más? La mayoría, ¿verdad?, mejora. Lo que ocurre ahí es que esa inflamación de la pared con el tratamiento, si es correcto, va disminuyendo. Entonces se va afinando otra vez el grosor de la pared y muchas veces se reperfunde, vuelve a correr sangre por esas arterias, venas cerradas. Y otras veces nuestro cuerpo, tiene la capacidad de dilatar otras arterias más finas para que puedan suplir a esa arteria que se cerró. Hay dos mecanismos ahí inherentes al propio cuerpo para compensar la falta de buena circulación a esa zona. Nuestro organismo. Es muy sabio, demasiado complejo. ¿Y cuánto daño le hacemos permanentemente? Y deberíamos saber. Es una maravilla. Este carro que tenemos es una maravilla. Lo que está adentro. Sí. ¿No? El mantenimiento. Qué difícil el mantenimiento. Así mismo. ¿Cómo nos cuesta el mantenimiento? Y habría que cuidarlo porque es muy noble.
Sí. Yo no conozco una máquina hecha por el hombre que pueda funcionar por 70 años, como el corazón, por ejemplo, Es sin una parar. belleza. Es una belleza. Bueno, ahora, vasculitis y lupus, ¿puede darse? Porque son... En una familia hay un sustrato autoinmune, vasculitis, artritis reumatoidea, eczemas, psoriasis, ¿verdad? Todas tienen una base autoinmune. Y puede ser que no haya otro con vasculitis en la familia, pero si vos me interrogas, vas a encontrar uno con artritis reumatoidea, otro con psoriasis, otro con eczemas, otro con lupus, ¿verdad? Porque el trasfondo genérico, ¿verdad? Es la reacción del sistema de defensa del organismo contra su propio cuerpo. ¿Y puede darse en las dos enfermedades juntas? Sí, se da. ¿Se da? Bueno, sí. Ay, por Dios. Es A más, veces- más complejo el tratamiento. A veces también una vasculitis es una manifestación de otra enfermedad todavía oculta hasta ese momento. Por ejemplo, en las personas mayores, te estoy hablando de gente de más de 40 años, un cáncer, un tumor maligno. ¿En serio? Un tumor maligno muchas veces se manifiesta, debuta como una vasculitis, una úlcera, ¿verdad? Entonces, el médico en su tino, ¿verdad? Aparte de tratarle su vasculitis, si tu paciente ya es madurito, ¿verdad? Estoy hablando de gente de más de 40 años, entonces debe pedirle una batería completa buscando tumores más frecuentes. Acá en Paraguay, por ejemplo, cáncer de colon, próstata, páncreas, vías biliares en general, ¿verdad? Exacto. Pulmón, ¿verdad? Hay que buscar y de repente va a descubrir algo que no tenía ninguna otra manifestación. Fue aquello nomás. Eso se llama síndrome paraneoplásico. Cuando un tumor maligno se manifiesta con algo alejado. ¿Verdad? A veces el médico en su tino, eso se gana con los años. Es un reflejo que uno tiene de pensar en esa otra cosa. En esa posibilidad, Claro, que esté por ahí sí, sí. algo que más oculto, Sí, sí, más sí, de lo sí. que se ve. ¿Sí? Bueno, y en relación, doctor Hans, al tratamiento de pacientes justamente con enfermedades autoinmunes, el enfoque psiquiátrico es muy importante, ¿no? Sí. Son personas altamente sensibles y me imagino muy sufridas. Sí, generalmente los estados así de enfermedades agudas generan así situaciones de ansiedad, que es como más inmediato, ¿verdad? Pero la persistencia en el tiempo ya es como que genera un desgaste que termina más bien en cuadros depresivos, ¿verdad? Entonces, como en todo en medicina, el tratamiento precoz tiene mejor resultado, ¿verdad? Que el dejar estar, ¿verdad? Y también lo mismo pasa en estos dolores que explicaba el doctor, ¿verdad? Porque el dolor nociceptivo se le dice cuando es el dolor normal. No hay un dolor normal, ¿verdad? Pero es el dolor fisiológico, ¿verdad? El dolor que uno siente cuando hay daño o amenaza de daño a un tejido. Pero hay pacientes en los que ya no hay un daño o una amenaza de daño evidente, o incluso ya se curó la lesión de la vasculitis, pero persiste el dolor. Y ese dolor se llama dolor neuropático. Es un dolor en el que está afectado la vía de conducción nerviosa. Entonces transmite señales del dolor aunque no haya un tejido amenazado o un tejido con un daño estructural. ¿No son lo que se le dice dolor fantasma? Realmente es muy comparable con el miembro fantasma, Ajá. con el síndrome del miembro fantasma, en el cual hay un miembro amputado, pero el paciente sigue sintiendo el miembro, ¿verdad? Y el dolor neuropático es un homólogo del miembro fantasma, porque la vía encargada de transmisión del dolor sigue funcionando y genera un dolor que no es una amenaza de daño ni un daño, sino que ya es una disfunción del sistema de conducción. Entonces ahí se usan, por ejemplo, tratamientos que reducen la expresión de ese sistema, que sería el ascendente, porque el ascendente es el que transmite el dolor hacia arriba hasta ser consciente, ¿verdad? Y el descendente es el sistema que le decía hace rato, que modula el dolor para que uno sienta menos. O sea, por ejemplo, uno siente una patada y al cabo de un rato el dolor se va disipando, ¿verdad? Entonces hay tratamientos que son psicotrópicos, que son de acción en el sistema nervioso central, que actúan tanto en la vía de expresión
ascendente, donde se transmite el dolor, como en la modulación descendente, que es inhibidora. Dentro del tratamiento, entonces, se prescribe también la Sí. utilización de esas drogas, digamos. Sí, que son drogas de acción del sistema nervioso central que nosotros usamos normalmente en otros pacientes, por ejemplo, en depresión, en ansiedad, en insomnio. Se usa también para convulsiones, qué sé yo, o sea, son drogas de acción sobre el sistema nervioso central. Porque ahí como le dije hace rato, queda funcionando la vía de transmisión del dolor a pesar de que ya esté controlada la enfermedad que originó. ¿No genera codependencia esos fármacos en el paciente, de que quiera permanentemente estar tomando eso para no sentir el dolor? No. Porque no puede darse también No. ese tipo de situaciones, ¿no? No. ¿No? O sea, el grupo de fármacos de los que yo estoy hablando no son fármacos adictivos, son principalmente antidepresivos y después hay algunos que son más para uso en convulsiones, por ejemplo, pregabalina, gabapentina. ¿Son controlados? No, de venta libre. Los antidepresivos de lo que yo estoy hablando, por ejemplo, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, son todos de venta libre. Y también estos otros que está diciendo que reducen la expresión del dolor, como la pregabalina, la gabapentina, también son de venta libre. ¿El psiquiatra, aparte de dar el tratamiento farmacológico, hace terapia con el paciente también, como el psicólogo, o no? Perdón mi ignorancia, pero me gustaría saberlo, nunca pregunté. Y no se puede evitar. La terapia es parte del tratamiento. Sí. Ajá, sí. De hecho que hay pacientes que necesitan más una terapia más estructurada y más específica, así, entonces se le deriva a un psicólogo que trabaja en cierta línea de psicoterapia, porque hay varias líneas de psicoterapia. Por ejemplo, psicodinámica, cognitivo-conductual, aceptación y compromiso, sistémica. Hay muchas líneas. Entonces, de repente nosotros identificamos que tal línea de tratamiento le va a servir más a ese paciente y entonces le derivamos para un tratamiento específico en psicología, pero nosotros siempre hacemos una intervención también, ¿verdad? Claro, no se puede obviar la parte humana, es imposible. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir al corte otra vez, no los despido todavía. No, el doctor me miró, me dijo, ya me voy. No, tenemos que hablar de las recomendaciones finales. Vamos a ir al último corte y volvemos enseguida.